Licenciado Miguel Ángel, no se le escucha absolutamente nada. ¿Puede checar su micrófono, por favor? Muy buenas noches, estimados colegas. Es un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador el darles la más cordial de las bienvenidas a esta que es la tercera y última plática que vamos a tener respecto del tema el juicio agrario en un sentido procesal. Muchas gracias a todos en nombre del licenciado Miguel Ángel García, del maestro Jorge Gómez, de su servidor José Miguel González Sánchez. A ver, parece, nos dicen que no hay audio. Sí, lo escucho bien, profesor. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, comentábamos, les damos la más cordial bienvenida a nombre de este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador del licenciado Miguel Ángel García Cruz, del maestro Jorge Gómez, de su servidor José Miguel González, a esta tercera y última plática referente al tema del juicio agrario en un sentido procesal. Bien, el tema que abordaremos hoy va a ser el referente a lo que es la sentencia, a lo que es el recurso de revisión en los casos muy concretos y muy específicos donde se contempla este medio de impugnación que es el recurso de revisión y algunos comentarios que vamos a hacer en relación a lo que es el amparo en materia agraria y sobre todo los cambios que va a presentar a partir de la nueva ley de amparo. Esos son entonces los temas y para ello es importante retomar algunos comentarios en relación a lo que es precisamente esta audiencia de ley que resulta tan importante para nuestro tema. Recordemos aquí, hablamos nosotros de un juicio que se considera con unidad de vista. Y esto significa entonces que es a través de una sola audiencia como se va a desahogar. Si bien es cierto, la instancia inicia con la presentación de la demanda, que puede ser por escrito, que puede ser de manera oral dictándola ante el tribunal con asistencia de Procuraduría Agraria, es un juicio que se va a desahogar en todas sus etapas precisamente a través de esta audiencia de ley que es una sola. Aun cuando se diera el diferimiento de la misma, el señalamiento de una fecha para continuar con ella, seguimos nosotros hablando de una sola audiencia, la audiencia de ley. Entonces, a partir de ello, pues vamos a hacer los comentarios correspondientes. Para ir entonces entrando al tema, ya en la sesión anterior pudimos comentar nosotros
los distintos medios de prueba en particular que podemos nosotros ofrecer y desahogar en el juicio agrario, vimos características específicas de estos juicios, de estas pruebas, perdón. Y ahorita pues vamos a hacer algunos otros comentarios adicionales respecto de lo que es esta audiencia de ley. Y en ese sentido, retomamos entonces el comentario del artículo 185 de la Ley Agraria, que nos va a establecer paso por paso las etapas en que se desahoga la misma hasta llegar a ese estado de resolución, hasta llegar a ese momento por el cual el tribunal deberá pronunciarse resolviendo la litis o conflicto planteado. Este artículo entonces nos señala lo siguiente: el tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. ¿Cuáles van a ser estas prevenciones? Primero, como ya comentábamos, expondrán las partes oralmente sus pretensiones por su orden, es decir, el actor su demanda y el demandado su contestación, y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos. Esto ya lo habíamos señalado, es desde la primera fecha. No nos esperemos a que hoy nos admitan la prueba y que señalen una nueva fecha. Puede ser que hoy mismo se desahoguen. Por eso se habla aquí de presentar a los testigos y a los peritos. Un segundo punto que destacábamos: las partes pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar a los testigos y peritos y en general presentar todas las pruebas que se pretendan rendir desde luego. Es decir, toda esta ratificación la vamos a manejar nosotros en esta audiencia, tanto de nuestras pretensiones como de los medios de prueba en particular que pretendemos sean desahogados. Tercer punto: todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia. Es decir, ratifico mi demanda, se ratifica el escrito de contestación de demanda, se insiste en esas excepciones y defensas. Y continúa esta tercera fracción señalando lo siguiente: sin substanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego y dará por terminada la audiencia. Es decir, esta fracción es muy clara. Solo para el caso de que se declarara su procedencia. No hablo de su admisión, hablo de su procedencia. Y eso pone fin al juicio. Como cuarto punto, el magistrado, y es parte de ese principio de inmediación que señalábamos nosotros, el magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuántas personas estuvieran en la audiencia. No dice partes, no dice testigos o peritos solamente. A cuántas personas estuvieran presentes en la audiencia. Carear a las personas entre sí o con los testigos y a estos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos. Veamos entonces todo lo que abarca esta facultad del magistrado, este principio de inmediación que es tan importante. Quinta fracción: si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal. Y por último, cualquiera que sea el estado de la audiencia, y en todo caso, antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes
a una composición amigable. En ese sentido, si se lograra esa aveniencia, si se lograra esa solución, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad. Es decir, abarcar todos los puntos litigiosos. Si queremos poner nosotros fin a esta instancia, obviamente ese convenio no podrá referirse solamente a parte de las pretensiones, tendrá que ser respecto de todo. Entonces, se dará por terminado este juicio y se substanciará el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutorial. Muy importante entonces el buscar esa amigable composición, no solo por la exhortación que nos hace el tribunal para ello, sino por la misma disposición de nosotros como parte. Y aquí va una crítica sana que yo lanzo abiertamente y partiendo de errores que yo mismo he cometido. ¿Por qué? Porque cuántas veces a lo mejor, no solo en el tema agrario, sino en cualquier tipo de controversia, somos nosotros como partes en el juicio, como abogados de las partes, quienes complicamos esa aveniencia, esa conciliación, pudiéndose dar, en lugar de propiciarla, la obstaculizamos. Bien, en caso contrario, en caso de no lograrse esa aveniencia, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida, y ahí destacamos esa parte que va dentro del espíritu de la ley, y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. Yo sé que este punto es muy cuestionable, estimados amigos. Sé que ustedes mismos podrían decir, oye, es que ya hoy en día no hay ninguna audiencia en juicio agrario donde el magistrado se pronuncie en ese momento. Normalmente se reserva y señala fecha para que las partes conozcan la sentencia, debido sobre todo a la carga de trabajo o bien cuando se trata de expedientes o actuaciones voluminosas o de pruebas que requieran de un mayor y mejor análisis, puede entonces diferirse el dictado de esta sentencia. Otro comentario más. Aquí sí es posible dictar los alegatos, pronunciar yo esos alegatos. Es decir, esos puntos por los cuales yo estoy alegando de buena prueba y acredito la relación que hay entre mi pretensión, los hechos y las pruebas que yo estoy aportando. Y me permito entonces aquí destacar lo siguiente. El concepto de lo que es la teoría del caso. Normalmente en boga a partir de que se instituyó la oralidad en materia penal, en materia mercantil, en materia civil y en algunos casos en materia familiar. La teoría del caso ha existido siempre. Tiene una parte fáctica que se refiere a los hechos, una parte jurídica que se refiere a los preceptos de derechos y una fase probatoria. Y precisamente los alegatos son ese pronunciamiento de las partes por los cuales consideran que con las pruebas aportadas de su parte se han entonces acreditado esas partes de la teoría fáctica y de la teoría probatoria. Entonces, no es un tema novedoso, ha existido siempre, entendámoslo. Parte fáctica a través o a partir de los hechos, teoría fáctica. Teoría jurídica de la relación de esos hechos con los preceptos de derecho.
y su parte probatoria a través de los elementos de prueba que aportamos para comprobar nuestras pretensiones. Por eso destaco la importancia de los alegatos, ser concretos pero al mismo tiempo exhaustivos respecto de por qué consideramos que quedaron demostradas nuestras afirmaciones y al mismo tiempo el por qué consideramos que las manifestaciones de nuestra contraparte no han quedado acreditadas. Bien, valgan entonces estos comentarios acerca de la audiencia de ley. Ahora, el tema de la sentencia que ya comentábamos. El espíritu de la ley, la parte ontológica, axiológica, que resultan fundamentales, estableció en su momento el dictar esa sentencia al momento mismo de la audiencia, que se dé esa administración de justicia de manera pronta y expedita. Sin embargo, el artículo 188 nos dice lo siguiente: en caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el Tribunal del Conocimiento, este citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término excede en ningún caso de 20 días contados a partir de la audiencia a que se refieren los artículos anteriores, en concreto el artículo 185. Pero entendamos, la sentencia de todos modos se dicta o se pronuncia en audiencia. Lo que contempla este artículo 188 es en todo caso diferir, señalar nueva fecha para que en la misma escuchemos el pronunciamiento por parte del magistrado titular de ese tribunal unitario. Bien, ¿qué requisitos debe cumplir la sentencia? Sabemos que en el aspecto formal, toda sentencia se forma de vistos, resultandos, considerandos y parte o puntos resolutivos. Vistos que consisten en el lugar y fecha en que se pronuncia la resolución. Tipo de resolución que en este caso, pues hablamos de una sentencia definitiva. En otros juicios podemos referirnos también a sentencias interlocutorias. ¿Quiénes son las partes, el tipo de juicio y el número de expediente? Resultandos, la historia formal de ese juicio, cuándo se presentó la demanda, cuándo se emplazó a juicio al demandado, cuándo se desahogó la audiencia de ley, cómo se fueron desahogando las pruebas, cuándo se citó para sentencia. Pero de una manera formal, todavía no analítica, hasta llegar a este momento en el cual se pronuncia la sentencia. Y por último, posterior a ello, la parte fundamental, los considerandos con todos esos razonamientos lógico-jurídicos por parte del magistrado que lo llevan a pronunciarse en uno o en otro sentido. Es decir, condenando, absolviendo, condenando en parte y absolviendo en parte, a través de los principios de claridad, precisión, congruencia y exhaustividad en el estudio de las pretensiones de las partes y de las pruebas aportadas para acreditar todos estos extremos. Y por último, los puntos resolutivos, que son esos puntos concretos de condena o absolución que devienen o derivan de la parte analítica de los considerandos. Bien, en cuanto a la forma, es de esa manera. En cuanto al fondo, el artículo 189 establece lo siguiente: las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido, en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.
Entendamos dos puntos concretos en este precepto legal. El dictado de la sentencia, el pronunciamiento, en modo alguno debe considerarse arbitrario o anárquico. Y si bien es cierto, se establece aquí que el tribunal se pronuncia a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a sistemas de valoración de prueba de manera específica y que los hechos y los documentos se apreciarán como se considere en conciencia, viene la segunda parte y no podemos o no se puede pasar por alto de ella, fundando y motivando sus resoluciones. Deber que establece el artículo 16 constitucional consistente en el principio de legalidad. Fundar en derecho y motivar a partir o a través de esos razonamientos lógico-jurídicos del magistrado que los lleva a pronunciarse en uno o en otro sentido. Entonces, esto resulta fundamental porque ante la indebida fundamentación y o motivación surge el argumento para impugnar. Sea que nos encontremos en los supuestos del recurso de revisión que vamos a comentar en unos minutos más, o bien sea que nos encontremos en el caso del juicio de amparo. Veamos entonces la importancia de estos preceptos. Bien, vamos a dejar más adelante los medios de impugnación. Hablemos primeramente de lo que es la ejecución de esta sentencia. ¿Qué nos presenta estos preceptos legales que establecen reglas específicas para la ejecución, para el cumplimiento de las sentencias? Sabemos, por ejemplo, que en el tema civil, en el tema mercantil, podemos encontrar sentencias muy bonitas, muy bien fundadas, perfectamente motivadas, pero que lamentablemente nunca se concretan, nunca se materializan. Aquí el espíritu de esta ley que está cumpliendo, que cumplió el pasado 6 de enero, 30 años de haber entrado en vigor, es precisamente buscar una eficacia en la sentencia, es decir, que se cumpla. Y el artículo 191 nos dice lo siguiente: los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes, pero sin contravenir las reglas siguientes. ¿Cómo se busca llegar a ese punto ideal? Cuando la sentencia se materializa y se cumple en todos sus puntos. Primeramente, si al pronunciarse la sentencia estuvieran presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto. Ya está resuelta la controversia. Este avenimiento es respecto de cómo se va a cumplir. Bien, que nos quede claro entonces, o que nos quede clara esa parte entonces, siempre y cuando estén presentes ambas partes. A ver, platiquemos. Parte condenada en la sentencia, ¿cómo va a dar cumplimiento? Bien, una innovación importantísima. Segunda fracción, el vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone. Y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio. Y si la aceptare, podrá conceder un término hasta de 15 días
para el cumplimiento y aún mayor si el que estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. No es entonces una fianza o garantía que tenga como finalidad simplemente dilatar o alargar el cumplimiento de esta sentencia. El apercibimiento es muy claro. Si en ese sentido yo no cumplo dentro del término establecido, se hace efectiva la garantía. Entonces, no es simplemente alargar o dilatar, parte también del espíritu de esta norma que venimos nosotros comentando. Continúa el artículo 191. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia, este es un caso específico, relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentará al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución en el acta circunstanciada que se levante. ¿Qué nos significa esto? Hay oposición de la parte demandada para dar cumplimiento a la sentencia. El actuario lo asentará en su diligencia, pero yo como parte ejecutante tengo derecho a formular alegatos en ese momento y el actuario a asentarlo. Recordemos que el actuario va a dar cuenta con su razón actuarial, con su acta al magistrado. Entonces, puedo yo alegar lo que a mi derecho convenga como parte ejecutante ante esa oposición, ante ese impedimento por el cual no se puede concretar o materializar esta ejecución que establecemos. Punto entonces de innovación. ¿Por qué? Porque si habláramos, por ejemplo, de un juicio civil o mercantil, el actuario simplemente asienta la oposición de la parte demandada para cumplir o las razones que le impidieron ejecutar, pero sin dar uso de la palabra a la parte ejecutante. Entonces, es un punto relevante que aquí estamos señalando. Y nos continúa diciendo este artículo 191. Dentro de los 15 días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el Tribunal del Conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo en esta acción concreta que estábamos señalando. Es decir, no nada más es sentencia definitiva, sino también la resolución que da por cumplida en su totalidad la resolución. Y en el caso concreto que señalábamos, la aprobación del plano definitivo que se da con la desincorporación de parte de esa tierra ejidal o bien con la incorporación que se haga respecto de algún predio, de algún lote de terreno. Bien, ahora, el caso del recurso de revisión. Sabemos nosotros que en base a lo que son los medios de impugnación, existe el medio de impugnación ordinario que se sigue a manera de recurso y el medio de impugnación extraordinario que es el amparo que se sigue a través de juicio. Bien, hay un recurso que contempla la ley agraria, sí, pero no es a nivel general, es exclusivamente a través de tres supuestos muy concretos que señala el artículo 198 de la ley agraria.
Es un recurso que, por ejemplo, si lo comparamos con lo que es el recurso de apelación, lo resuelve también el tribunal de alzada. Ahorita diremos cuál es ese tribunal de alzada. Se sustenta en agravios también. Y el resultado de la resolución emitida por el tribunal de alzada tiene los mismos tres efectos del recurso de apelación: revocar, modificar o confirmar la resolución que se está impugnando. Bien, pero a diferencia de la apelación, que es en lo general, el recurso de revisión solo contempla tres supuestos muy concretos donde procede. De no encontrarnos en cualquiera de estas tres fracciones o supuestos que ahorita vamos a comentar, entonces no cabrá el recurso y tendré que impugnar a través de la vía del amparo. Bien, ¿qué nos dice entonces el artículo 198? El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia respecto de lo siguiente. Bien, antes de ver estas tres fracciones, tribunales agrarios que resuelven en primera instancia, es decir, Tribunal Unitario Agrario. Hay 56 a lo largo y ancho de nuestro país. Todos federales. No hay fuero común aquí. Cada tribunal unitario es presidido por un magistrado. Sé que esto puede dar lugar a confusión, porque en otras materias pues hablamos del juez. Y aquí nos estamos refiriendo nosotros al magistrado. Tanto hay magistrado aquí como lo sabrá en el tribunal de alzada. El tribunal de alzada es el tribunal superior agrario, que es el que puede revocar, confirmar o modificar la resolución a partir del estudio que se haga de los agravios. Bien, pero ¿cuáles son estos tres únicos casos donde, en cumplimiento al principio de definitividad en el amparo, deberemos de agotar este medio de impugnación ordinario? Primera fracción. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. El supuesto es muy amplio. La acción que se intentó ante el Tribunal Unitario es precisamente una acción para establecer esos límites territoriales. Cuando se presenta una confrontación, ejido, 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 comunidad, 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 ejido, pequeño propietario, comunidad, pequeño propietario, varios ejidos, varias comunidades, varios pequeños propietarios. Bien, pudiendo ser estos pequeños propietarios particulares, es decir, personas físicas, o bien sociedades o asociaciones. Ese es un primer supuesto donde no solamente cabe. Si queremos impugnarlo, tenemos que hacer forzosamente a través del recurso de revisión. Y después de ello, el poder impugnar a través del amparo. Primer supuesto. Segundo supuesto, la tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales. Quizá la más común de todas las acciones que dan lugar a este recurso de revisión. Una acción de restitución de tierras, muy similar a lo que es la acción reivindicatoria en el tema civil. Se reclama la restitución de tierras a favor del ejido o comunidad. Sea quien sea el que
resulte perdedor en la sentencia, impugnará a través del recurso de revisión. Tercero, la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. Alguna resolución, por ejemplo, de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Alguna resolución o determinación del Registro Agrario Nacional. Bien, estos tres supuestos son entonces donde cabe como medio de impugnación el recurso de revisión. El recurso se interpone ante el mismo tribunal unitario que emitió la resolución. Lo resuelve como superior jerárquico el Tribunal Superior Agrario, revocando, modificando o confirmando a partir del estudio que haga de los agravios de la parte recurrente. Si esos agravios son fundados y suficientes, podrá haber ese efecto de revocar o por lo menos modificar esa resolución. Si los agravios fueren inatendibles, inoperantes, insuficientes y o infundados, la resolución se confirmará. Vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando todo esto que estamos comentando con términos y formas de impugnar. La revisión debe presentarse, como ya decíamos, ante el tribunal que haya pronunciado la resolución recurrida dentro del término de 10 días posteriores a la notificación de la resolución. Para su interposición bastará un simple escrito que exprese los agravios. Bien, para su interposición por escrito 10 días, expresando o formulando esos agravios que como parte recurrente considero me causa esa resolución. A partir de la notificación de la resolución, esa notificación se hace en audiencia. Hoy es la audiencia, me dan por notificado, mañana es mi primer día. Así entonces hablamos del término. Se hace valer el recurso ante el mismo tribunal unitario. Por escrito, 10 días formulando esos agravios. Esos agravios que son importantísimos. ¿Por qué puedo yo recibir un agravio? Primero, porque se me aplique una norma o un precepto legal que carece de aplicación al caso y consecuentemente se deje de aplicar el que sí tiene aplicación al caso. Ese es un primer punto. Segundo, porque sí se me aplique el que tiene aplicación al caso concreto, pero se aplique mal. Entonces, eso dará lugar a esos agravios que voy a formular. Bien, para entender nosotros entonces, bien todo esto que estamos nosotros aquí señalando o comentando. Nos dice el artículo 200. Si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos del artículo 198, es decir, los tres que acabamos de comentar, conflicto de límites territoriales, restitución de tierras o nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Bien, y es presentado en tiempo si el recurso se refiere a cualquiera de estos tres supuestos y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un plazo de 3 días para admitir, y dará vista a las partes interesadas para que en un término de 5 días expresen lo que a su interés convenga. Una vez hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del escrito de agravios y la promoción de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en definitiva en un término de 10 días
contados a partir de la fecha de recepción. Entonces, 10 días para interponer el recurso. 3 días tiene el tribunal, el unitario, para admitirlo y dar vista a la contraparte por el término de 5 días. ¿Qué es esto de expresar lo que a su interés convenga? Es algo muy simple para que los conteste. Contestados los agravios o transcurrido el término sin que se haya hecho, entonces se remite al Tribunal Superior, con sede en la Ciudad de México, para que en el término de 10 días se pronuncie resolviendo este recurso. Con los 3 efectos, cualquiera de estos 3 efectos posibles. Primero, revocar. Cuando los agravios son suficientes y también fundados para llevar a una revocación. Modificar la resolución cuando esos agravios resultan parcialmente fundados, pero suficientes para, en este caso, hacer esa modificación. O confirmar cuando los agravios son inatendibles, inoperantes, insuficientes o infundados. Bien, hago aquí un pequeño paréntesis, estimados amigos. Bien, el paréntesis consiste en lo siguiente. En nuestro taller anterior nos referimos nosotros al juicio de usucapión en un sentido procesal a nivel civil. Hoy estamos terminando el juicio agrario en un sentido procesal. Nuestro siguiente taller, tratando de juntar esto y en la misma línea que hemos venido manejando respecto de los derechos y acciones reales, tanto a nivel civil como en el tema del juicio agrario, nuestro siguiente taller tendrá o se va a referir a los medios de impugnación, todo lo que es argumentación jurídica en medios de impugnación, tanto en recursos, como puede ser la apelación, como puede ser en el tema agrario el recurso de revisión, y en el caso del juicio de amparo. Ese será nuestro próximo taller que estamos proyectando iniciar el próximo lunes. Bien, aquellos amigos que nos visitan por primera vez, les pediríamos, si están interesados en recibir la información para este taller, que pudieran subir por favor al chat su correo para hacerles llegar toda esta información, buscando nosotros siempre que haya una hilación. Ya vimos ambos juicios en un sentido procesal. Hablemos ahora de la argumentación jurídica en los medios de impugnación. Esto es importante por lo siguiente. Si yo ahorita utilicé 4 conceptos en un agravio: inatendible, inoperante, insuficiente, infundado, y eso lleva a declarar o a confirmar el sentido del fallo impugnado, la idea precisamente en ese taller va a ser que se entiende por inatendible, por inoperante, por insuficiente o por infundado. En eso vamos a trabajar a partir de la siguiente semana. Estén pendientes de nuestra información enfocada a las acciones reales y enfocada también al tema del juicio agrario que hemos venido nosotros comentando. Retomamos entonces aquí este supuesto que del artículo 200 en relación a este recurso de revisión. Yo sé que aquí surge una pregunta obligada, que me dijeran ustedes: oye, si mi asunto no está en ninguno de los 3 supuestos que se acaban de señalar y que contemple el artículo 198, ¿qué medio de impugnación cabe? Bien,
En base a lo que establece el principio de definitividad en el amparo, si no hay recurso o medio de impugnación ordinario, pues obviamente estamos hablando de amparo. Si es amparo contra sentencia definitiva, es amparo directo. Si es amparo contra cualquier otra resolución o determinación del tribunal, previo a la sentencia definitiva será amparo indirecto. De hecho, el recurso de revisión solo procede contra la definitiva y solo respecto de los tres supuestos que acabamos de comentar. Por lo que, si es una resolución o proveído distinto a la sentencia definitiva, no hay recurso. Es amparo indirecto. Si es definitiva, pero no estamos en ninguno de los tres supuestos que se acaban de señalar, es amparo directo. Entonces, tiene estas reglas, esos puntos concretos muy específicos. Y el mismo artículo 200 nos dice lo siguiente: contra las sentencias definitivas de los tribunales unitarios o del Tribunal Superior cuando resuelve la revisión, solo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En tratándose de otros actos de los tribunales unitarios que por su naturaleza procede el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda. Es decir, estamos hablando nosotros de lo que es el amparo indirecto. Entonces, queda muy claro esto. Directo contra la definitiva, sea la definitiva del tribunal unitario, cuando no hablamos de los supuestos del artículo 198, o bien la definitiva del Tribunal Superior Agrario cuando resuelve el recurso de revisión. Como toda demanda de amparo directo se interpone ante la responsable, pero la resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito. Si es cualquier otra actuación, es el amparo indirecto, que se interpone ante juzgado de distrito y se resuelve por ese mismo juzgado de distrito. Todo un tema, y ya con esto nos empezamos un poquito a adelantar, a adentrar a lo que va a ser nuestro taller de la siguiente semana, parte que resulta verdaderamente fundamental. Yo podría dominar uno o muchos procedimientos, pero a lo mejor mi punto débil, mi talón de Aquiles, se presenta al impugnar. Cuando hablemos en ese taller de la argumentación jurídica en los medios de impugnación, hablaremos de cómo construir un agravio, hablando de los recursos, hablaremos de cómo construir un concepto de violación en materia de amparo. De una vez entonces, adelantamos ese próximo taller donde de verdad será un gusto para nosotros el que puedan acompañarnos. El amparo en materia agraria. A ver, no podemos pasar por alto que los sujetos del derecho agrario que señalábamos en nuestra primera plática, sujetos colectivos que son el ejido y la comunidad, sujetos individuales que son ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios, son objeto de una protección especial, de una atención especial. Se pensó o se ha pensado indebidamente que con la nueva ley de amparo se pierde ese espíritu de protección. No es así. Hagamos nosotros los comentarios correspondientes para entender este argumento que estamos nosotros comentando. Dice esto: entendemos por amparo agrario aquella institución social protectora y tutelar de los derechos subjetivos públicos consagrados en la ley suprema, es decir, la Constitución. Su ley reglamentaria o sus reglamentos,
cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como objeto directo o indirecto afectar y privar el régimen jurídico agrario, es decir, los derechos y bienes agrarios de los núcleos de población ejidales, comunales, así como también de los ejidatarios y comuneros y los aspirantes a estas categorías. Bien, aquí hacemos este complemento. Proteger y tutelar los derechos subjetivos consagrados. Más que derechos subjetivos, hablaría aquí yo de derechos fundamentales. Consagrados, desde luego, en la ley suprema, que es la Constitución. Consagrados también en los tratados internacionales o convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano que tengan aplicación en el caso concreto. Adelanto otro punto que abordaremos en el siguiente taller. Sabemos que a partir de la reforma del 10 de junio de 2011 a nuestra Constitución, en los artículos 1, 29, 103 y 133, ya no solamente se habla de garantías, se habla de derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como por las garantías otorgadas por esta Constitución para la protección y defensa de aquellos. Bien, y de ahí surge el principio pro persona, el principio de interpretación conforme a la Constitución y al tratado, el principio de convencionalidad que nos remite al tratado cuando éste establece un sistema mejor de protección de derechos humanos. Y hablaremos también del principio de control difuso. También lo vamos a tener en el siguiente taller. De verdad los esperamos. Bien, entonces aquí nosotros hablamos precisamente de esta finalidad en el amparo a favor de estos sujetos cuando ese acto que se está reclamando y que se vuelve sustento del amparo tiene como objeto directo o indirecto afectar o privar el régimen jurídico agrario consistente en los derechos y bienes agrarios, tanto de sujetos colectivos como de sujetos individuales. Bien, esa es la finalidad. Esa, créanme, que no se ha perdido. Esta reforma del año 2013, ahora a la ley de amparo. Bien, tenemos nosotros aquí este criterio jurisprudencial que señalo en su encabezado para entender por qué no se pierde este espíritu. Amparo en materia agraria. La ley relativa vigente conserva el régimen de protección de los núcleos de población ejidal, comunal y de sus integrantes, así como de cualquier otro sujeto perteneciente a la clase campesina que contenía el libro segundo de la normativa abrogada, es decir, de la ley anterior. Es claro entonces que se conserva ese espíritu de protección. Aunque ya no hay en nuestra ley agraria vigente un capítulo, un libro que diga amparo agrario, se mantiene este régimen de protección. Bien, entonces la sustenta el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito. El tribunal colegiado que conoce en materia de amparo directo a nivel agrario es en materia administrativa. Y aquí vienen entonces los datos de identificación de esta tesis. ¿Qué otro comentario tenemos? Tenemos este. La desaparición, bueno, es propiamente la tesis. La desaparición del libro segundo de la ley abrogada
relativo al amparo en materia agraria obedeció a la necesidad de establecer una denominación general para el juicio e integrar las disposiciones de aquel dentro de todo el cuerpo normativo, es decir, no afectar al amparo en otras materias estableciendo un libro especial, sino establecer un esquema general para todos. Bien. Por lo tanto, el régimen de protección que contenía ese aparato continúa vigente, con el objeto de salvaguardar las prerrogativas de los núcleos de población ejidal, comunal y de sus integrantes, así como de cualquier otro sujeto perteneciente a la clase campesina, por lo cual también es aplicable la jurisprudencia sustentada por nuestra Corte en las distintas épocas del semanario judicial de la Federación sobre el particular. Es importante poner hincapié en todo esto, porque escuchamos muy seguido comentarios en este sentido. Es que el ejido ya no tiene razón de ser, es que ya se debe privatizar todo, es que ya debe de dejar de haber ese esquema de protección especial. No, no podemos, no se podría dar de una manera tan tajante. Siguen siendo sujetos de protección. Y entonces el espíritu se mantiene aun cuando ya no exista ese libro segundo que teníamos en la ley abrogada. Es entonces importante seguir insistiendo en la persistencia de estos sujetos del derecho social. Ahora, hablar específicamente del amparo directo y del indirecto. Lo hacemos aquí en lo general, lo vamos a abordar de manera más específica en el siguiente taller. Amparo directo. Este amparo solo procede contra actos de autoridad que sabemos resuelven en definitiva un proceso o ponen fin al mismo y se resuelve por el colegiado de circuito. En materia agraria, ¿cuándo procede? Retomando todo el comentario que hemos venido realizando. Primero, y en base a lo establecido por el artículo 198, contra sentencia definitiva del tribunal unitario en aquellos casos en que no procede el recurso de revisión, es decir, donde no estamos en cualquiera de los tres supuestos que tanto hemos señalado. Segundo, contra sentencia definitiva del tribunal superior que resuelve el recurso de revisión a partir de los tres supuestos que hemos venido comentando. No confundir. Primer caso, resolución del unitario cuando no cabe la revisión. Segundo supuesto, la resolución del superior cuando resuelve el recurso de revisión. Supuestos distintos. Este amparo directo, como lo acabábamos nosotros de comentar, siempre se interpone ante la autoridad responsable, sea el unitario o sea el superior en base a lo que hemos comentado. Bien, la cual tendrá, es decir, esta autoridad responsable tendrá facultades, 1, para tener por interpuesta la demanda de amparo. 2, emplazar a juicio al tercero o terceros interesados, es decir, quien fue contraparte en ese juicio, ahora para efectos de la ley de amparo, adquiere el carácter de tercero interesado. Tercero, decretar la suspensión del acto reclamado si es que se solicita. Y como consecuencia de ese otorgamiento de la suspensión provisional, fijar el monto de la garantía a exhibir para que se garantice la suspensión del acto reclamado. Es decir, no cambian aquí las atribuciones de las autoridades responsables en materia de amparo directo, como se dan en otras áreas. Es exactamente igual, en civil, en mercantil, en laboral, etcétera, etcétera. Bien. Y hecho que sea, se remite al tribunal colegiado de circuito para que éste resuelva.
¿Cómo va a resolver? Y me adelanto también al próximo taller. El colegiado de circuito se compone de 3 magistrados. Cada uno de ellos representa una ponencia. La ponencia 1, la ponencia 2, la ponencia 3. Conforme les van asignando asuntos al tribunal, se van asignando a cualquiera de los magistrados ponentes. El ponente entra al estudio del caso, prepara su proyecto de resolución, lo discute en pleno con los otros 2 magistrados y el resultado de esa reunión de pleno puede ser que aprueben los otros 2 magistrados, es decir, se aprueba unánimemente. Que uno sí apruebe y el otro no, se aprobará por unanimidad. O que ninguno de los otros 2 apruebe, pues entonces el ponente tendrá que preparar otro proyecto de resolución en base al comentario de los magistrados. Lo adelanto, ya después lo veremos de una manera más específica. Bien, el caso del amparo indirecto, también en lo general, y ya después será en lo particular. Este amparo procede contra actos no definitivos o de trámite, de aquellos que no ponen fin al proceso y se promueve ante juez de distrito. El indirecto se promueve ante juez de distrito y lo resuelve ese mismo juez de distrito. El directo se promueve ante la responsable, la cual admite, acuerda la suspensión si se solicita, fija garantía, corre traslado al tercero interesado y remite al colegiado para su resolución. Ahí están los 2 supuestos de amparo. ¿Cuál podría ser un ejemplo en materia agraria por el cual yo haga valer el amparo indirecto? Tenemos aquí el caso, el desechamiento de una prueba en la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria y que acabamos de leer y de comentar. Yo ofrecí una prueba en tiempo y en forma. El tribunal la desecha. Como no hay recurso, ahí sí no cabe ningún recurso, entonces pues hago valer el amparo indirecto. Ese podría ser un ejemplo de acto por el cual impugno a través del amparo indirecto. Tenemos también que la ley agraria toma en cuenta el tema de los incidentes. De acuerdo con el artículo 192, ¿qué son los incidentes? ¿O qué sucede respecto de ellos? Las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios se resolverán conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes o que se refieran a la ejecución de sentencia. Pero en ningún caso se forma artículo de previo y especial pronunciamiento, sino que se decidirán de plano. La conexidad solo procede cuando se trate de juicios que se sigan ante el mismo tribunal y se resolverá luego que se promueva sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación. Entonces, no hay cuestiones aquí dilatorias, no hay excepciones de previo y especial pronunciamiento. Las audiencias, esa innovación que se da desde el 6 de enero de 1992 con la creación de los tribunales agrarios, con esas salas hechas ex profesa para ello y con ese sistema de oralidad que desde entonces existe. No es nueva la oralidad, volvemos a insistir. ¿Qué nos dice el 194? Las audiencias serán públicas, excepto cuando a criterio del tribunal pudiera perturbarse el orden o propiciar violencia, o últimamente por cuestión de la pandemia. Pero pues hay veces, perdón por la expresión, que se deja venir el ejido completito y llenan pues los asientos de esa sala de audiencias. Bien,
son públicas, a menos de que se determinara por alguna situación especial que se lleve de manera reservada. Si en la hora señalada para una audiencia no se hubiere terminado el procedimiento anterior, lo cual sucede todos los días, las personas citadas deberán permanecer hasta que llegue a su turno el asunto respectivo, siguiéndose rigurosamente para la vista de los procedimientos el orden que les corresponda, según la lista del día que se fijará en los tableros del tribunal con una semana de anterioridad. Bien, si somos los primeros de la lista, qué bueno. Si somos de los últimos, tenemos que permanecer ahí. No podemos retirarnos argumentando que no ha empezado a la hora o pedir que se certifique. Hay que estar ahí presentes. Cuando fuere necesario esperar a alguna persona o a quien se hubiere llamado a la audiencia o conceder tiempo a los peritos para que examinen las cosas acerca de las que haya que emitir su dictamen, o ocurre algún otro caso que lo exija a juicio del tribunal, se suspenderá la audiencia por un plazo no mayor a 3 días. Es obvio, no siempre el perito va a poder en ese momento tomar muestras y emitir dictamen. Es claro el sentido de este precepto legal. Los expedientes. Voy a decir algo que va a sonar a pleonasmo, pero no lo es. Aunque es un juicio que se desahoga de manera eminentemente oral, tiene un expediente físico por escrito que podemos consultar. Son juicios orales escritos, lo mismo que todos los sistemas orales que han entrado ahorita en vigor: el juicio penal, el juicio oral mercantil, el juicio ejecutivo mercantil oral, el juicio oral civil, el juicio oral familiar, en aquellas legislaciones que lo contemplen. Pero tienen su pieza de autos. ¿Qué nos dice la ley agraria en su artículo 195 respecto de los expedientes? Por cada asunto se formará un expediente con los documentos relativos a él. Y en todo caso, con el acta de la audiencia en la que se asentarán las actuaciones y se resaltarán los puntos controvertidos principales y se asentará la sentencia suficientemente razonada y fundada, así como lo relativo a su ejecución. Bastará que las actas sean autorizadas por el magistrado del tribunal y el secretario o los testigos de asistencia en su caso. ¿Qué son los testigos de asistencia? Cuando no asiste el secretario, firman 2 testigos de asistencia que son empleados del juzgado, del tribunal. Pero los interesados tendrán el derecho de firmarlas también, pudiendo sacar copia de ellas, las cuales podrán ser certificadas por el secretario. El vencido en juicio que estuviere presente firmará en todo caso el acta, a menos de no saber o estar físicamente impedido. Si fuere posible, se imprimirán sus huellas digitales. Bien. Toda esta formalidad entonces respecto de estas piezas de autos que son precisamente o es precisamente el expediente. Y por último, traigo al comentario algo que ya había señalado brevemente: el programa de justicia itinerante que se establece desde aquella lejana fecha del 6 de enero de 1992. Llevar la justicia a esos lugares recónditos que se ubican dentro de la jurisdicción del Tribunal Unitario. Esas visitas que de manera periódica hace el magistrado y personal del tribunal hacia los distintos ejidos o comunidades agrarias diseminados a lo largo y ancho de su distrito agrario. Visitarlos, preguntar acerca de las problemáticas existentes
e incluso el derecho que tienen campesinos, ya sean ejidatarios o comuneros, o el ejido o la comunidad como tal, de, con la presencia del magistrado y personal del tribunal, formular su demanda desde ese momento. Es posible ello, llevarse la demanda formulada. Tendrán que acordarla en el recinto del tribunal, pero ya desde entonces tomaron nota de ello. Un programa que ha tenido éxito, un programa que también se ha venido complicando por el exceso de labores del tribunal, pero que está presente en nuestra ley. ¿Qué tenemos aquí? La itinerancia de los tribunales unitarios encuentra su fundamento legal en el artículo 8º, fracción segunda, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que establece entre las atribuciones del Tribunal Superior la de poder autorizar a los tribunales para que administren justicia en los lugares y conforme al programa que previamente se establezca, ¿no? Ese día el señor magistrado cuelga el saco, cuelga la corbata, se pone sus jeans, se pone sus botas y entonces se va al campo con personal del tribunal. Hay un programa, hay disposiciones presupuestarias para el efecto, pero también, sin idealizar el programa, sabemos nosotros que, pues siempre, que muchas veces se presentan inconvenientes para ello. Pues bien, estimados amigos, de verdad les agradecemos mucho el favor de su atención en estas 3 pláticas que hoy llegan a su conclusión. Los esperamos de verdad en nuestro siguiente ciclo de pláticas que iniciará el lunes respecto a lo que es la argumentación jurídica en los medios de impugnación. Y quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario de ustedes. Basta con que abran su micrófono para poder externar su comentario. Muchas gracias a todos de verdad. Sí, adelante, licenciado Norberto. Un gusto saludarlo. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Como siempre, maestro, se le reconoce este caudal de conocimientos que tiene, no nada más en esta área, ¿no? ¿Se me escucha ahí, maestro? Sí, ahí ya se le escucha mejor, sí. Sí, como que tengo un problemita aquí con el sonido. Sí, maestro, pues agradecerle como siempre, ¿no? Esa forma el manejo de la pedagogía, ¿no? En cada uno de los temas, definitivamente está muy versado en el derecho. Maestro, la verdad que es muy importante los juicios en materia agraria. Para darnos una idea más o menos de la valía que tiene, según datos estadísticos del INEGI, ¿sí? Hay más de 32,000 ejidos y comunidades en nuestro país, ¿no? Que representa más o menos un 46, 47 o más, ¿sí? Por ciento del territorio de nuestro país. De ahí, pues, la importancia que deriva, ¿no? El tema de la justicia agraria. Usted en la plática nos planteó la ruta que se sigue en el juicio agrario, maestro. Faltó ahí que se mencionara algo sobre si eso no es un recurso, la expectativa de justicia. Maestro, hay 200 artículos que tiene la ley agraria, pero solo 37 hablan del aspecto procesal, ¿sí? Así es. Y bueno, pues, incluso hay una tendencia de algunos estudiosos, de algunos expertos en la materia, que ven con buenos ojos la creación de un código procesal agrario, ¿sí? Porque asumen
de que existe ahí muchos vacíos, ¿no? Incluso hay una confusión en el manejo de algunas figuras, como viene siendo el juicio, el proceso y el procedimiento, ¿no? Entonces, de ahí, pues, la justificación de que se pueda, ¿no? Construir ese código procesal para efecto de que tuviéramos un ordenamiento procedimental agrario más reglamentado, con más identidad, maestro, ¿no? Y bueno, pues es que esto da para mucho, maestro, yo lo felicito, buenas noches, igual al maestro administrador de este grupo, felicidades a todos, buenas noches, un saludo cordial de Sinaloa, gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Norberto, y efectivamente hace falta ese código procesal agrario y no simplemente remitirnos, por ejemplo, en el caso de las pruebas, a lo que dice el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tiene que haber un código procesal. Es algo que pues se requiere ya desde hace muchísimo tiempo. Solamente, y como usted señala, 200 artículos para aspectos de fondo y de forma, y siendo 30 y tantos los que hablan nada más de forma, pues no deja de ser limitado. Es una parte perfectible que sigue pues siendo materia de diversas disposiciones para mejorar todo este supuesto. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación? Maestro. Licenciado Sebastián, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Nuevamente felicitarlo, igual por, como dijo el compañero, pues es su vasta experiencia en el derecho. Y bueno, agradecerle por compartir esas experiencias. Muy amable. Maestro, Gracias. quisiera preguntarle porque no me quedó muy claro. Por ejemplo, cuando se dicta sentencia, que dice en una de las partes, decía que debe ser a verdad sabida. Eso de verdad sabida, ¿cómo lo podemos entender? Como que no capté yo bien ahí ese término, de verdad sabida. Sí, ¿y qué sucede? Y es precisamente uno de los puntos más controvertidos, tanto cuando cabe el recurso de revisión como cuando cabe el propio amparo. Verdad sabida, es decir, trata de deslindarse de lo que son los sistemas tasados de valoración de pruebas. A verdad sabida, es decir, muy relacionado con lo que es el aspecto de la lógica y la experiencia, pero con una limitante para que no sea anárquico este supuesto, pero con la obligación de fundar y motivar el sentido de su resolución. Es decir, esas pruebas para mí como magistrado producen una convicción por esto y por esto, de su simple apreciación. Pero la forma en que yo resuelva deberá de ser fundando y motivando. Nosotros como justiciables recurrimos o nos amparamos cuando consideramos que esa parte está indebidamente fundada y o indebidamente motivada. No hay un concepto claro de lo que se entienda por verdad sabida. Hablamos de esas facultades del magistrado de valorar en conciencia esas pruebas, fundando y motivando. Entonces es un principio para impugnar, pero sí con ese aspecto poco claro a lo mejor o subjetivo de valorar a verdad sabida. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Al contrario. Gentil. Muchas gracias y felicidades. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención, por acompañarnos a lo largo de lugares que se ubican a lo largo y ancho de nuestra hermosa república: Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, Durango, todas las entidades federativas, Querétaro, Morelos. Hemos ya complementado desde hace algún tiempo todas las entidades federativas con visitantes también del vecino país del norte, de Guatemala, de Nicaragua, en fin, eso se los agradecemos enormemente. Sí, licenciado Eduardo Yemen, a sus órdenes. Una disculpa, licenciado, no sé qué le movía mi aplicativo.
No se preocupe, muchas gracias. Muchas gracias entonces por su presencia de todas estas entidades de Puebla, de Tabasco, de Yucatán. No quisiera omitir ninguna porque pues todas están aquí presentes y gracias a ustedes este grupo de trabajo continúa adelante. Sí, licenciado Raúl Bolaños, a sus órdenes. Maestro, muchísimas gracias, muy buenas noches. Espero sí me escuchen porque Sí. estoy en la máquina de casa, pues, y audífonos pues, que no me dejo, pero muchas gracias, la verdad, por la clase. Y vamos ya ahora sí con tendencia al amparo. Qué maravilloso el amparo, la verdad, y más para que lo domine. Entonces, pues vamos a quedar muy al pendiente de eso. Claro que sí, ya les estaremos haciendo llegar la información. Sí. Pues le agradezco muchísimo y que tengan muy buenas noches. Igualmente, licenciado, gracias. Licenciado Sergio Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Antes que nada, bueno, me presento, perdón, soy la licenciada Lorena Chino. Antes que nada, bueno, pues agradecer por toda la información tan vasta que nos ha dado. Yo realmente soy muy inexperta en este campo del derecho que se refiere a la materia agraria. Sin embargo, bueno, por cuestiones del camino, del trabajo, del derecho, me han llevado a tratar temas relacionados con este campo. Fíjese que hace prácticamente un año me llegó un asunto donde mis clientes, bueno, ya han sido demandados, perdón, en diversas ocasiones reclamándoles acción plenaria de posesión. Exactamente, de posesión. Entonces, ya creo que he tenido 2 o 3 juicios sobre la misma acción. ¿Y qué cree? Que el tribunal le sigue aceptando al actor que vuelva el derecho a ejercer esta acción en contra de ellos? De hecho, esa es mi pregunta. ¿Cuántas veces o hasta qué punto tiene el actor esa oportunidad de reclamarle a cierta acción a una persona? Bueno, aquí nosotros en ese sentido hablamos de una sola. Sin embargo, en acciones como puede ser la plenaria de posesión, puede tener sustento una segunda o una ulterior demanda cuando hablamos de un distinto supuesto por el cual me lleva a ejercer esa acción plenaria de posesión, que tiene como finalidad el que se declare que soy poseedor definitivo y de pleno derecho, previo a lo que pudiera ser ya un reconocimiento de carácter de ejidatario de comunero. Si cambia el supuesto, pueden venir N demandas, pero si hablo del mismo supuesto generador y a partir del cual solicito me declaren o declaren a mi favor esa acción plenaria de posesión, sí podemos hacer valer la cosa juzgada. Entonces, ahí va a depender sobre todo de esa parte. Ok, creo que con eso me queda un poco más claro el panorama. Ahorita creo que más bien está en un juicio. No se ha dado seguimiento porque, bueno, el actor no asistió a la primera audiencia, entonces, por ahí quedó como que le impusieron algunas multas y ya sabe, hasta que no pague las multas el actor, bueno, pues puede continuar con el juicio y pues en eso estamos. Muy bien. Pues esperemos que todo salga adelante. Pues muchísimas gracias por despejar las dudas. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos de verdad y primeramente nos estaremos viendo el próximo lunes. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Saludos a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.